Los vacíos del alma, los que se llenan riendo hacia un pasado estrecho, vacío en la concavidad del jarabe perdido, regresan en su susurrar, esperando que suceda un sí o un hasta luego. No sucedió. Un suceso, nada, nada en aguas del hombre que no es. Mi abuela es de aquí de Marinal, mi abuelo es de Cariñana. Mis padres son de Tenango, como 10 kilómetros de distancia. Si pudieras como hilarme, cómo se conocieron con tu papá, o si alguna vez le preguntaste a tus abuelos cómo se conocieron, bueno, cómo vivían, cómo se conocieron. Mi abuelo, el padre del abuelo, padre de mi papá, él era campesino y se la pasaban, no tenían un lugar fijo donde vivir, se la pasaban recorriendo todo, ¿no? Vivían en Calimaya, pero visitaban Zaragoza, Tenango, y bueno, varios lugares en y mi abuelito Agustín, así se llamaba, él siempre andaba con su papá para arriba y para abajo, él tenía muchos hijos. Y un día llegaron a Marinalco y aquí conoció a mi abuela y mi abuelita, que ella tendría unos 14 años y mi abuela tendría unos 30 años, más o menos. ¿Y te contaban de cómo era Marinalco en alguna ocasión de esas veces que somos muy preguntones? El tiempo en que ellos llegaron, bueno, mi abuelo llegó aquí, pues las mujeres eran distintas, ¿no? Usaban todos los caminos eran iguales. No, claro que no. Obviamente los caminos pues ya dejaron de existir, algunos todavía se conservan, pero ya es muy poco. Antes los caminos que habían podían ser caminos, pero en tiempo de lluvia se volvían ríos. No había tanto así de que esto es una calle, eran más veredas que caminos, y aparte pues no estaba lleno de árboles todo Marinalco. Y de estar en Marinalco era que yo siempre tenía que parte del súper porque estaba muy boscoso, había muchos ciruelos y árbol frondoso.
pero pues, conforme va pasando el tiempo va evolucionando todo, ¿no? Ya no le gustan la fruta, no todas, ¿no? Hay gente que la fruta silvestre mucha gente ya no la conoce, otra más, pues si la conoce ya se adapta más a la comercial que está entrando, pues ya dejamos de ver. Es que hay gente que sí lo hace y hay otra que no, por ejemplo la que mencionas, ¿no? Que se va adaptando a lo nuevo que va saliendo. Es decir, ahorita muchos chicos de la actualidad, el único medio por los que los puedes contactar es por Facebook o por teléfono, porque están tan metidos en eso que aunque estén físicamente contigo ya no están así, aunque los estás viendo ya no están aquí, tienes que estarlos buscando, tuiteando para que poderlos encontrar, y solamente si te contestan, ¿no? Es lo mismo, mucha gente todavía sigue haciéndolo, la costumbre, ¿no? Siguiendo su tradición, porque así es. Pero otra más busca, es muy raro, busca ¿cómo se dice? Evolucionarse a sí misma o revolucionarse o seguir, readaptarse a las nuevas cosas que salen, porque si no conoces más cosas no estás seguro de la mente, más bien es un arma de dos filos, ¿no? Que tienes aquí y tienes acá y a la vez no tienes más. Maníacos, y tienes razón, dentro de un tiempo ya no habrá gente oriunda de aquí, porque todo el mundo está muriendo, porque le llama más la atención, ¿no? Pues que tu terreno está en una zona que es pueblo mágico, si antes te valía 50,000 pesos ese terreno, pues medio millón puedes ir a sacarle a tus terrenos. Y en vez de que digas, no, pues yo me quiero quedar aquí porque es mi tierra, igual y la compró mi abuelo, mi tatarabuelo, y no sé, es algo que ha llegado a mí, pero ¿qué dicen? Si medio millón por esta tierrita que mi entrada tiene, y la venden, y se van, se gastan el dinero, y luego andan.
Y luego se van a las rancherías, a donde puedan encontrar un medio espacio y vivir en las peores condiciones. Y cuando aquí tenían espacio, lo vendieron y les pagaron el dinero. Y la gente que llega aquí como dueña y señora y te prohíbe que pases por su casa, o si hay una celebración aquí, más cuando es Semana Santa, Semana Cultural, religiosa, todavía hay mucha gente que viene a este tipo de eventos, ¿no? Todavía están unidos con la religión católica y luego dicen, es que cómo le voy a pasar si está toda la zona aquí, o sea, es lo que va cambiando, aunque haya más gente que está muy a gusto aquí, por ejemplo yo no iría de mañana, me gusta, me siento cómoda, y a mí en lo personal no me gusta cuando llega tanta gente, que vengan y se queden un ratito, ¿sabes? Pero ya el que se quedan a vivir, ya no, porque traen otras costumbres, otras tradiciones y las quieren adaptar aquí, entonces no es lo mismo, ¿no? Exactamente, ahora el Día de Muertos ves en todos lados, ¿no? Cuando vas a representar Día de Muertos es punto y aparte de las celebraciones extranjeras. Pero ahora ya se acercan estas fechas y ¿qué es lo primero con lo que te toca? Pues con la telarañita, ¿no? El fantasmita, que no tiene nada que ver con nuestra raíz. Nada, aquí es diferente y todo el mundo está perdiendo con esa conciencia hacia lo que es nuestro, de verdad. Y que luego van a otros lados y se jactan de que son mexicanos y de que conocen y les preguntas y no saben nada. Se va perdiendo y se va transformando, ¿no? El rollo creo que también es que muchos el neoliberalismo, el capitalismo siempre se ha aprovechado, ¿no? Como de esas tradiciones culturales y las ha enfocado hacia el comercio. Y entonces ahora Día de Muertos, Halloween. Sí. Y los chavos ahora ven más como Halloween a Día de Muertos, ¿no? Es un rollo fuerte eso. Que no sé aquí en Malinalco qué tan mezclado ya está esto del Halloween con lo del Día de Muertos y cómo se celebraba, digamos, antes de la llegada de los españoles, después de la llegada de los españoles y en este proceso de
de integración en un sistema como el capitalista, ¿no? Que es igual, o sea, todo lo trae cuando gente externa viene a una zona como Malinalco, ¿no? Ya sea por diversas circunstancias, ¿no? Entonces, como ese es uno de tantos detonantes, ¿no? Empiezan, por decirle, a poner el ejemplo de vienen pongamos un ejemplo de la Ciudad de México, una familia acomodada que lo único que busca aquí es pues, relax, ¿no? Pasarse la relax, y dentro de esa manera de ser en su vida común y corriente, cotidiana, viene con ellos una televisión o la radio, güey, que era más común, ¿no? Y busca a alguien que le haga el aseo. Entonces entra la chica que es oriunda de Malinalco, sin pedos, que se dedicaba a lo mejor a la agricultura, güey, o que se dedicaba, no sé, a prototipo de mujer, ¿no? Que aquí todavía existe en Malinalco, ¿no? O sea, tienen un rol familiar, esas chavas, ¿no? Sí, y todavía lo ves bien cabrón. Bueno, ella va y trabaja, y de repente se les antoja, ven el radio, güey, y oyen, y es atractivo ese pedo, ¿no? Y como de ahí empiezan a detonar en ellos un cambio, ¿no? O sea, no un cambio, como una inquietud de tener ese pedo, ¿no? Entonces, o se lo regalan o ella lo compra, pero para eso se tiene que Gracias. Mira, ven acá. Sammy. tiene que trabajar más, a lo mejor, güey, ¿no? Sí, Ya sí, bien. les crean falsas necesidades. Sí. Sí, aquí yo creo que sí hay mucho esa parte de que ha cambiado esta tradición, porque mucha gente se va a Estados Unidos Es otra. y entonces ya llega acá con una idea distinta, ¿no? De Sí. lo que es el Halloween Sí. y el Día de Muertos, ¿no? Que también hay gente grande que sigue como preservando, ¿no? esa tradición, y pero creo que está ganando ahora más esa parte porque aparte hay una ruptura generacional, ¿no? Antes era como la tradición, tenía que seguir el hijo, ahora no, esta tradición se rompe con los hijos, y los hijos intentan hacer otras cosas distintas, ¿no? Por esta creación de necesidad de crear cosas, ¿no? Sí. O sea, yo me pregunté en qué momento hubo esa ruptura, en qué momento, o sea, no pudieron sostener, o sea, este respeto y decir, y ellos mismos, porque lo decían, güey. Hay un vato que da como un buen choro histórico de Malinalco, y dentro de su manera de ser en la vida, dice que no debe, o sea, era el pedo, no teníamos que tener ni masculinidad ni feminidad, sino simplemente ser neutros, pero sí reconoce que es totalmente femenino, ¿no? Digámoslo, ella tiene, y tú lo ves en los árboles, ¿no? Como el proceso del fruto, de la flor. Entonces la tierra está, ¿no? Aquí es donde nosotros crecemos, nos arropa. Es como la manera de que nos platican, y que él por ende él también es oriundo de acá, y pues trae ese manera de ser, tanto su lenguaje y su ideología, ¿no? No sé si es ideología, pero así lo aplica, ¿no? Entonces tú lo ves en su vestimenta, que pareciera una falda, pero unas mallas pegadas. Eso es el pato que trae un halcón, ¿no? A Martín. Martín, ¿no? ¿Cómo parece entre mujer y no mujer? O no es ni mujer ni hombre, sino es otro pedo, ¿no? Porque si me pongo a poner ese patrón que yo tengo y lo empiezo a comparar, pero no es eso, güey. No entra, pero nuestro afán o al menos el mío de encasillarlo, femenino y masculino, no, yin yang, no es otro pedo, güey. Entonces a eso me refiero, con esa referencia
te vas dando cuenta en qué momento ellos, aparte de que iban a recoger leña, porque hay distinta leña, hay la leña que no sirve, que es muy seca y muy abierta, que es muy porosa y esa es la que se consume rápido. Entonces ellos buscan leña más cerrada, más comprimida, porque es la que dura más, ¿no? Entonces por eso empiezan a talar árboles, ¿no? O sea, no es la seca que hay un chingo de arbustos secos, pero eso realmente no les interesa. No alcanza la combustión, ¿no? Entonces esa es una. De ahí viene la otra, la tala de árboles, que esa ya es más necesidad por la banda que viene de fuera y empieza a hacer casas a lo mejor más rústicas. Ahorita no tengo un ejemplo de una casa oriunda de acá, pero creo que era con palma, ¿no? Como los que están allá, no sé, pero eso es como más de hoy. Y ese es por decir un ejemplo de tanto, ¿no? De cómo fue aumentando y cómo empezó a talarse aquí, porque esta zona me platicaban que eran igual como otras zonas de más para abajo, ¿no? Estaba repleto de hierba, nada más había caminitos y donde te perdías para llegar al centro. Entonces ellos dicen, bueno, vendemos el terreno porque quiero comprarme un carro, porque él lo vio de una familia que vino de un carro y yo puedo darme ese gusto. Esos terrenotes, hectáreas que tenían ellos, vamos a vender poquito, ¿no? Ya con eso nos compramos algo. Y así empieza, güey, a vender, a poblarse Malinalco de fuera, ¿no? Y la gente de fuera o aprovecharse de la gente también, de acá, ¿no? Sí, güey, eran baratísimos los terrenos acá. Entonces, pues vamos a Malinalco, güey. Entonces empiezan a ver y a sentir lo que ahora estamos nosotros viviendo, ¿no? Llueve y hay un chingo de bolas, va el agua hacia arriba, ¿no? Entonces hay un viento y pues se lleva toda esa agua, ¿no? Y va y se cae en otra parte. Sin embargo, tú vas arriba, hay todavía zonas arriba que son húmedas, o sea, porque hay un chingo de hojas, ¿no? Ramas que guardan la humedad, ¿no? Y es como su proceso. Y por eso vemos aquí, o sea, tú te subes arriba y toda esta zona ya está pareja, se ve distinta, se ve muy poblada, ¿no? Sí, los procesos que han llevado y la gente de fuera pues también rompe, ¿no? con el entorno de la gente, porque a veces también nosotros, ¿no? Lo que hablábamos del desarrollo, dices, no, lo que pasa es que hace falta desarrollo. Bueno, pues entonces, ¿qué es el desarrollo para ti, no? Tener luz, tener una computadora, tener lavadora, pero a lo mejor la gente aquí no necesitaba eso para vivir, pero tú decías que vivían mal, ¿no? Necesitaban ciertos benefactores, ciertos factores, sí, que a lo mejor realmente no eran necesarios, ¿no? O la luz, ¿no? O los caminos empedrados, ¿no? Sí. Y viene la gente de afuera y rompe con ese entorno, ¿no? Y dice, es el progreso, ¿no? Estamos trayendo el progreso al pueblo, ¿no? Sí, no está bien cabrón. Pero entonces, ¿cuál es el progreso? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cuál es esa parte, no? De romper con... Esta era, por ejemplo, una huerta antes. Terminó siendo un estacionamiento, ¿no? Y así te vas a encontrar un chorro de cosas aquí en el pueblo, ¿no? Esta huerta de acá que pues está ahí, está normal, ¿no? La fruta echándose a perder, y nadie se preocupa de eso, ¿no? Ese es otro que, o sea, por decir Malinalco antes era totalmente... se iban y cortaban, ¿no? Y de aquí se iba hacia los poblados y se llevaba el fruto, ¿no? Eso no se desperdiciaba antes, o sea, por lo que me dijeron, no se desperdiciaba. Últimamente sí, ¿no? Ya la gente deja que se pudra ahí. Porque ya saben que esto tiene un valor, ¿no? O sea, los nietos, porque este señor no tuvo hijos, sino tuvo sobrinos, ¿no? Que fueron los que heredaron. Entonces ellos saben que ya tiene un valor este terreno, ¿no? Entonces no les importa el valor que haya tenido para su tío, sino el valor económico que ahora representa, ¿no? Claro. Saben que esto es una fortuna, ¿no? Entonces a ellos les vale gorro que pega la fruta o que no esté, ¿no? Finalmente ellos saben que lo van a vender. Punto. Y eso, si lo mantienen o no, no les interesa. Y esa visión de la gente
de querer progresar, Claro. buenas tardes, de querer progresar y vender sus terrenos, ese patrimonio que les dejan, y cambiarlo por camionetas, por cosas que finalmente se acaban Sí. y terminan sin nada, ¿no? Y la gente que compra barato y termina viniendo a vivir aquí, ¿no? Con sus grandes casas y grandes extensiones territoriales, ¿no? Sí. Porque a diferencia de Valle de Bravo son residencias, pero son más pequeñas, ¿no? Porque tienen que construir en lacustres, ¿no? Tienen que construir hacia arriba. Aquí no, aquí encuentran una planicie, aunque haya pendiente y todo, pero son grandes extensiones territoriales, ¿no? Sí. Son grandes mansiones las que hacen. Ese es como el plus que tiene aquí Malinalco a diferencia de Valle de Bravo. Claro. Valle de Bravo es más pequeño, ¿no? El espacio que tiene. Tienen la presa, pero no tienen más. Su atractivo, digamos, es la presa, pero acá es el terreno, los espacios. Conservar a un pueblo, ¿no? Como tal. Sí. Entonces la paz, la quietud. Y eso también ya se está transformando, se está rompiendo ahorita, ¿no? Ahora, con este programa de pueblos mágicos, lo que están haciendo es pues trayendo turismo, ¿no? Pero el turismo que está viniendo es un turismo, no me gusta clasificarlo por clases medias, pero es una clase media baja, ¿no? Que viene, tira la basura y no tiene nada cultural, ¿no? Sube a las pirámides, pero no tiene un significado subir a las pirámides, ¿no? Claro. Sino solamente es como un atractivo de venir a Malinalco. Y las truchas, ¿no? Entonces, pues culturalmente no hay nada bueno que se esté haciendo, ¿no? Entonces, todos esos procesos son los que están llevando a Malinalco a empezarse a perder, ¿no? Después de tanto tiempo que ha logrado prevalecer, ¿no? Por lo que tú dices, ¿no? Que este proceso ha sido lento, ¿no? Porque tampoco los accesos son fáciles a Malinalco. Claro. Esas son como las cuestiones que están pasando ahorita por acá, ¿no? Pero se les salió de control. Sí. Se fue hacia el monte Ajá. y empezó a prender. O sea, ¿qué es eso lo que tienes en la mano? Una base de una mechera de globo de Cantoya. ¿Y me puedes describir qué es un globo de Cantoya? ¿O qué tiene que ver con Malinalco? Si es algo oriundo de acá o si viene con esas costumbres de otras partes de México o de Europa o no sé. Pues es una costumbre lanzarlo en fiestas, pero no sé si sea de México o de otros países. Ajá. Es un globo hecho con papel de China. Ajá. Y una mecha. Lo que hace es subir, pero cuando la mecha se va acabando, empieza a descender. Ajá. Y si lo lanzan en épocas que son de sequía, se corre mucho el riesgo de que se queme un monte o que vaya a causar un incendio en otro lugar. Ajá. Y en su caso del que traes en la mano, ¿cuál sería la historia? Una historia que me estabas contando ahorita. No es similar, esta no es. Bueno, esa no es, pero te detonó eso, ¿no? Te hizo recordar que lanzaron un globo de Cantoya de la escuela y vino a dar al monte. No lo hicieron bien, porque la escuela está aquí abajito. Ah, ya. Era como para que se hubiera quemado en el cielo sin hacer nada. Sí. Pero llegó a dar al monte y se quemó. O sea, aquí en esta zona. Sí. Fueron varias hectáreas. Pero sí, de acá abajo, dirías tú. Ajá. O sea, después de esta fecha que es
de noviembre, diciembre, o qué parte del mes esto se vuelve un poco más seco, la rama? ¿Diciembre, por ahí? No. ¿Enero, febrero, marzo? Marzo, abril. Es más seco, hay más ramas secas. Sí. Ya. Y no hay verde, está todo café. Ah, ya. Que antes había mucha más tierra, estaba más compactada por los árboles. Ajá. Sus raíces la detenían, el agua. Pero llegaron, los cortaron y las bases de los árboles empezaron a secarse, se fueron con todo y tierra. Por eso no hay tantos troncos, tantas raíces. ¿Tú sabes un poco de la tala de árboles? ¿O te ha llegado como por medio de tus papás, de tus mamás? ¿O tal vez hasta ellos mismos se dediquen a la leña, a la tala de árboles? No lo sé. Pues, para dar una explicación, o sea, que no es normal esto, ¿ves? O sea, Malinalco, dentro de toda la gran, digamos, vejación que ha tenido, pues es parte de eso que nosotros estamos, ¿cómo se dice? Entendiendo, ¿no? De por qué, preguntándonos por qué está así, por qué ha llegado hasta esto. Eso es a lo que me refiero. Pues no sé, pero por ejemplo antes yo trabajaba de carpintero. Ajá. Íbamos por madera cada semana. Cada semana en la carpintería llegaba un tráiler nuevo de madera lleno y más de encino. Ajá. Era ¿qué serán? 4 toneladas de madera. Bueno, pero pesa también, sí, pero sí era bastante. Y de pino, todo lo que restaba de la bodega estaba lleno. Cada semana se vaciaba y la volvían a llenar. Ajá. Pero claro, el encino es más caro, ¿no? Porque es una madera muy buena, muy comprimida, muy dura. Muy y perfumada, y los muebles rústicos pues son excelentes porque tienen un color muy bonito, ¿no? Sí. Y hace poco también en Valle de Bravo, tengo un conocido por allá, su casa está rodeada de puro encino, pero nos metimos más al bosque y había partes donde ya estaba pelón. Sí. Y ni siquiera vuelven a sembrar otro, chiquito por lo menos, lo dejan así. Al así, y pues parte de eso es, moralmente yo no digo que está mal, güey, yo no tengo pedos con eso, sino es entender por qué hay esta erosión, ¿no? Porque ahora el piso es así y no es tan tupido como en otras zonas de Malinalco, por otros cerros que hay mucha hojarasca, que hay más humedad, pero que se mantiene en la tierra, y eso permite el ciclo, ¿no? de crecimiento, de nutrición de la tierra, y por ende que los mantos acuíferos pues lleven agua a los pequeños ríos que bajan por aquí, que son los que alimentan los demás, ¿cómo se le dice? Canalitos, pues iban, ¿no? Pero sin embargo ya los ves un poco secos en esta temporada, que se supone que en otras fechas ha estado más lluvioso, unos 50 años atrás, ¿no? Sí. Pues vamos a seguir, ya nos alcanzaron.
Y ese es un ejemplo también de las casas de ahora. Esa tiene alberca, tiene carro, tiene una cancha de frontón. Sí. Y eso no son casas originarias de aquí de Malinalco, son muy distintas. Si en una ocasión podemos, o yo puedo grabar una casa oriunda, vemos que está hecha de otros materiales, como de adobe, piedra, que le dicen al cerco, no sé cómo dicen, a lo que divide la casa, las bardas. Sí, no sé cómo se les dice, tiene un nombre, ayer me lo dijeron. Son de pura piedra. Son pura piedra. Concreto. Sí, sí. Entonces, como ese tipo de casas, pues ya vamos a encontrar más en todo Malinalco. Y eso también es gravísimo porque son parte de la tala de árboles, es parte de cómo excavan para sacar el material que se usa para las casas rústicas folclóricas, ¿sí? Un tipo de europeísmo que se trae con los que vienes del Estado de México, de acá del DF, de otras partes del mundo, vienen y viven y traen la arquitectura de sus regiones oriundas, pero sin embargo le pegan al ecosistema también, ¿no? Porque empiezan a ellos mismos a pedir madera de encino, tierra para hacer ¿cómo le dicen? El adobe, ¿no? La piedra esa que usan para adornarla, que es una piedra rojiza. La de río. Y la del río, y así empieza, güey, todo el desmadre. Como ese tipo de casas también, ahí talan árboles para poder tener algo, la concepción de limpieza, de que es algo limpio, ¿va? Y ponen árboles que no son de aquí. Esa es otra bronca también. Traen árboles y flora que no es de aquí, y eso también es un problema también. Bueno, es como ejemplo. Y de eso vemos muchas casas. Y yo siempre, y lo sostengo, o sea, la gente oriunda de Malinalco, que son los bajos, clase baja, pues es obvio que son los que les trabajan a ellos, les limpian el huerto, les limpian el jardín, les limpian la alberca, y eso que provocan, que ellos ya no vayan a recolectar el fruto, que ya no vayan a sembrar. Pero también son jornadas de más de 8 horas, ¿no? Que les trabajan por un salario muy mínimo, pero también es una clase baja que ya quiere subir, pretender subir a una clase media alta o baja media, en donde pueda acceder a una televisión, a un celular, etcétera, ¿no? A una buena ropa, a un buen auto antes que tener una cama, ¿no? Entonces de ahí ves cómo este tipo de cultura externa viene a influir a la interna, ¿no? Como es la de Malinalco, y a vender, como ya nos dijeron, sus tierras baratas, y también forman parte de la devastación de estas zonas, que ya no hay árboles. Vámonos pues.
La silencio no se es suficiente, sintiendo un ser afanado, el silencio se trapea, diciendo nada.